Buenas tardes. Bienvenidos al conversatorio Archivos sin armarios, experiencias más allá de las normas. Con este espacio le vamos a dar inicio a esta potente jornada que hemos denominado Históricas, Deseantes y Orgulloses. Es un conversatorio que es fruto de la articulación entre el área de género y sexualidades de la Universidad Nacional de Rosario y el Centro Cultural Parque de España, y se desarrolla en el marco de la cuarta edición de Archivos del Común, un ciclo coordinado por la Red de Conceptualismos del Sur y el Museo Reina Sofía. Asimismo, este evento funciona a modo de cierre del curso, modo de cierre presencial, vale aclarar, del curso virtual de Historia del Movimiento LGTBIQ+, y Políticas de la Memoria en Argentina, que fue coordinado por Cristian Prieto Carrasco y Rodrigo Reynal, a quienes les agradecemos enormemente que nos hayan acompañado con esta propuesta. Y antes de cederles la coordinación del espacio, quería expresar que estas iniciativas, tanto el curso como este conversatorio, bueno, y el gran evento que vamos a tener luego, vienen a expresar de algún modo una apuesta un poco más amplia por interpelar y por conmover esos cimientos androcéntricos, cis-heteronormativos que tanto impregnan nuestra institución universitaria y los conocimientos que allí o que aquí se producen, ¿no? Recuperando esa memoria instituyente de las experiencias, de los saberes, de las prácticas, de las propuestas, de los activismos de las diversidades y las disidencias sexuales y de género. La elección del espacio físico donde hacer esta jornada no es casual. Todavía hay muchas necesidades que no se han convertido en derechos y muchas violencias e injusticias que no fueron lo suficientemente reconocidas ni debidamente reparadas. Y avanzar en una política de justicia histórica, epistémica, erótica y de género es parte de la apuesta que hace que nos encontremos hoy acá. Así que, sin más, con el deseo de que sea una jornada histórica y llena de orgullo, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Bueno, buenas tardes a todos. Una enorme alegría de poder encontrarnos presencialmente, ¿no? Con este solazo ahí que está dándonos con todo el costado, pero bueno, festejar, ¿no? Que podamos encontrarnos para poder hablar, reflexionar, debatir y compartir experiencias. Yo soy Cristian Prieto, periodista, escritor, y que bueno, vengo hace algunos años como haciéndome la pregunta sobre las memorias en clave LGTBIQ. Me parece que también es importante decir que lo estamos haciendo en este año donde se han cumplido 45 años del último golpe cívico, eclesiástico y militar en nuestro país. También ese es el encuadre en relación a preguntarnos por estas memorias y nada, también muy contento de haber llevado adelante junto con Rodrigo la experiencia del seminario, porque no sé, cada vez que hacemos este tipo de formaciones y que claramente en pandemia siempre fue de manera virtual, bueno, provoca mucho entusiasmo por quienes lo llevan adelante, mucho entusiasmo, preguntas y ganas de saber un poco más. Así que agradecido por este espacio. Bueno, hola a todos. Adhiero a todas y cada una de las palabras que dijo Cris. También mucho agradecimiento a la Universidad de Rosario, al Centro Cultural Parque de España. A mí particularmente lo que más me llamó la atención, y lo dije varias veces a lo largo de este curso, de este seminario, es ver que se habían inscrito personas no solamente del área de historia, sino gente de medicina, de matemática, de literatura. Y es importante porque, bueno, las vivencias de las sexualidades disidentes en los últimos 50 años, pero particularmente en la última dictadura militar, es algo que es en realidad transversal a todas las áreas, ¿no? E indagar en la historia y preguntarnos qué pasó con las sexualidades disidentes en esos años y una vez recuperada la democracia, en definitiva es parte de la historia de nosotros, ¿no? De la historia de nosotros como pueblo. Así que me parece muy importante que no solamente personas relacionadas a la historia se interesen por este seminario. Así que también muchas gracias a quienes participaron. Veo algunas caras conocidas de gente que se anotó, así que también me encanta que puedan estar acá de manera presencial.
Bueno, nada, espero que esto también, al igual que el taller, sirva para generar preguntas, para obtener respuestas, pero sobre todo para generar nuevas preguntas y bueno, que cada uno de acá después se vaya con ganas de seguir indagando más. Vamos a contar quiénes van a estar compartiendo sus experiencias, diferentes experiencias organizativas, institucionales, que tienen que ver con, bueno, esta cuestión del eje de las memorias. Vamos a estar compartiendo junto con Marcia y Sol del Archivo de la Memoria Travesti Trans de la provincia de Santa Fe, también con Emilio Moyano del Archivo de la Memoria Trans Nacional, María Luisa Peralta del Programa de Memorias Políticas Feministas y Sexogenéricas, Sexo y Revolución del CEDINSI, y Manu y la Lucero, integrantes del Archivo Histórico Maricoteca. Y en ese, bueno, en ese orden de aparición vamos a empezar a compartir. La idea es que en primera instancia vayan contando un poco la experiencia, los objetivos de cada espacio y luego pasemos a un par de preguntitas más por experiencia. Así que, bueno, primero ahí le damos la bienvenida a Marcia y a Sol para compartir un poco de la experiencia del archivo. Buenas tardes a todas, todos y todes. Desde ya quería agradecerles el tiempo que se toman para venir a escucharnos. Bueno, yo siempre me emociono mucho cuando entro a una institución pública y esta es una institución de educación porque justo es eso lo que más nos negaron a nosotras. Yo soy una sobreviviente del periodo de la dictadura. Justamente aquí atrás mío o atrás de lo que es la universidad, la Facultad de Derecho, está lo que es actualmente Gobernación y en el centro de Gobernación existía un penitenciario que tenía como nombre PIH porque era pabellón para homosexuales. En esos años de persecución, en base a toda la quita de los derechos existenciales que cualquier persona podía obtener, nosotras no éramos privilegiadas digo, de ninguno de estos derechos. No me quedó otra cosa que exiliarme. Vuelta aquí en la Argentina, fuimos reconocidas 10, 11 personas, como que fuimos perseguidas por nuestra identidad de género, y en base a eso, cuando yo volví, no por caso, las 10, 11 personas que nos salvamos, fuimos justo las 10, 11 personas de la ciudad que fuimos las que nos exiliamos. No me parecía a mí personalmente y al grupo de la cual hoy estamos armando el archivo de la provincia de Santa Fe aquí, que esto pase desapercibido. Y quise ante todo, como primera cosa, hacer un homenaje a aquellas compañeras que no pudieron por destino o por cosas de la vida poder salvarse o poder emigrar. Y fue por primera vez el año pasado que el Archivo de la Memoria Travesti Trans de la provincia de Santa Fe pudo estar presente en una memoria que sea colectiva y pusimos una placa por nuestras desaparecidas. Luego lo que fue un recordatorio para nuestras compañeras se transformó en una memoria que sea latente, en una memoria que pueda ser utilizada, sobre todo para el respeto de los derechos humanos, que justamente fue eso lo que nos faltó, los derechos humanos. No teníamos derecho a la escuela, a la educación, a la salud, al trabajo, al voto, y nadie decía nada, ni la sociedad, ni el Estado. Hoy como hoy me parecía que esta herramienta es fundamental, porque muchos podemos cuestionarnos, ¿a qué sirve la memoria? He sentido por ahí decir también todo eso. ¿Y la memoria sirve a qué? ¿A guardar rencor, resentimientos, a vivir del pasado, en el sufrimiento del pasado? Pues no, compañeros, no sirve a eso. Sirve para hacer respetar los derechos humanos, para que las nuevas generaciones puedan utilizar esa herramienta. Esa herramienta que cuenta la historia de dónde venimos. ¿Por qué? Porque si hoy se pide un cupo laboral trans, también tenemos que saber por qué se pide, por qué hoy necesitamos políticas públicas que acompañen un cambio cultural. El cambio cultural, aquel llamado cambio cultural, a nosotras, la de aquel periodo, nos costó 40 años.
Es por eso que hoy hay que gritar bien alto: sí, se necesita un archivo de la memoria travesti trans de la provincia de Santa Fe que sea abierto, que sea latente, que se pueda inserir en todos los espacios de una sociedad, en la cultura, en la educación, en el arte, donde no podemos estar más escondidas adentro de un armario y explicarle a la sociedad y al Estado el porqué de la necesidad de muchas cuestiones. Está escrito y va a estar escrito en una memoria que sea latente y que podamos utilizarla, sobre todo en la defensa de los derechos humanos. Hola, ¿está prendido? Sí. Hola, ¿cómo andan? Bueno, mi nombre es Sol Buyati, integro el equipo técnico del archivo de la memoria trans de la provincia de Santa Fe, junto con mis compañeros, bueno, Wally Rojas, acá presente en investigación, Maloneglia, y también, bueno, nuestros compañeros de audiovisuales, Merlín, Nico Méndez, Lilian Barberis, Vale Galizo. Y bueno, nosotros acompañamos y apuntalamos este proyecto que, como bien contaba Marcia, surge en octubre del año pasado con el objetivo de resguardar, de recuperar y de transmitir las memorias de las personas travestis y trans de la provincia de Santa Fe que pudieron sobrevivir, como bien contaba Marcia, a la vergüenza y el ocultamiento de lo que entendemos discursos que responden a una estructura social cis heterosexista. Y en ese sentido, desde el archivo más o menos venimos trabajando durante este año más o menos alrededor de 4 ejes temporales. Pensemos desde 1929 hasta 1976 con la creación de lo que fue moralidad pública en la provincia de Santa Fe, luego el periodo de la dictadura, de la última dictadura cívico-militar, el del 76 al 83, y luego el periodo de la restauración democrática hasta el 2010 con la caída de los edictos policiales, los códigos contravencionales, hasta la actualidad. Entonces, en ese sentido, con esos ejes, realizamos entrevistas a compañeras y a compañeros, también realizamos materiales audiovisuales, vamos generando también un acervo fotográfico y fílmico, también laburamos en torno al tratamiento mediático y bueno, también en torno a esos ejes, bueno, nos interesa cuáles fueron los contornos que fue adquiriendo el aparato represivo del Estado en su tratamiento y relación con la comunidad, también el Poder Judicial y también en ese sentido y sobre todo las prácticas de agenciamiento que se supieron dar al interior del colectivo para sobrevivir. Hola, buenas tardes a todas, todos y todes. Mi nombre es Emiliano Moyano, varón trans, perteneciente a la ONG Varones Trans y No Binarias de Santa Fe. Bueno, nosotros participamos del archivo de la memoria trans a nivel nacional. Este archivo nace históricamente con Claudia Pía Bauraco visitando a las compañeras y retirando una fotito de la casa de cada una. En el momento de fallecer, la familia acerca a la gente de ATA y le dice, bueno, acá tienen parte del archivo para reconstruir la historia. Hoy me hicieron una pregunta y me dejó pensando, ¿cuál era el rol del Estado en la reconstrucción de la historia? Y la verdad que más que el rol del Estado es la necesidad propia de la reconstrucción de la historia. Porque, por ejemplo, por ahí al nicho de personas que pertenezco, que es la colectividad de varones, por ahí lo más contemporáneo son las organizaciones, pero es mostrar que siempre estuvimos ahí, al lado, compartiendo, peleando y buscando generar la misma necesidad de derecho que han tenido las compañeras. Así que bueno,
Eso es un poco lo que venimos haciendo desde Varones Trans. Hemos ido ¿de dónde es Santi el viejo? A San Justo, a hacer un poco un video con el compañero. Hay un equipo que lleva adelante otro compañero, Giovi, que es en Santa Fe, ciudad. Y bueno, y nosotros estamos buscando información desde todo el cordón industrial. Hemos tratado de federalizar todo lo que es la muestra. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Nosotros, el programa Sexo y Revolución, programa de memorias políticas feministas y sexogenéricas, funcionamos dentro del CEDINCI, el Centro de Estudios y Documentación de Culturas de Izquierda, una institución asociada a la Universidad de San Martín, que tiene varias décadas de funcionamiento, resguardando material documental y de archivo, en general de la tradición de izquierda, con personas profesionales del archivo que se ocupan de la preservación, la catalogación. Y el programa nuestro somos una colectiva formada por una cantidad de 10, 12 activistas que veníamos trabajando de manera personal o en otros colectivos en cuestiones de archivo. No sé, por ejemplo, está Marcelo Ferreira, que hace archivo personal desde hace 40 años. Yo hago mi archivo personal desde hace 25 años. Bueno, y así, y otra gente que veníamos de otras experiencias, con la intención de reunir y resguardar, sobre todo, material documental del activismo feminista y del activismo LGTB. Con esto quiero decir, es un espacio donde están los papeles, las fotos, los volantes, las publicaciones y otras cosas también, ¿no? Pins, banderas, medio que todo nos encanta, todos los materiales nos vienen bien. Y es importante porque una de las cosas que veíamos es que muchos de los materiales físicos se pierden. La cosa con la que hemos confrontado mucho, sobre todo los activistas LGTB, es que cuando a veces antes de morirnos, por mudanzas, por precariedad, y después cuando nos morimos, lo que tenemos recopilado de la historia política de las organizaciones en las que participamos se pierde, porque se lo come la humedad, porque se pierden las mudanzas o porque alguien lo tira directamente. Muchas cosas han sido tiradas por las familias de origen o a veces por las viudas, los viudos que quedaron y no tenían ya cómo sostener las cosas. Bueno, mucho material se ha perdido y entonces la idea es poder resguardar eso. Hemos hecho acopio de fondos documentales muy importantes, no solo el de Marcelo, sino por ejemplo el de Sarita Torres, que ha sido una de las activistas feministas con muchas décadas de trayectoria y además con mucha sistematicidad en conservar materiales de los espacios en los que estuvo y de otros. Entonces, nuestra idea fundamental es esa, de poder preservar los materiales, reunirlos. Es un espacio público al que se accede con un turno, digamos, pero por una cuestión de preservación, pero es un espacio abierto, como digo, está ligado a la universidad pública. Y además, nada, en ese sentido nos beneficiamos de tener ciertos recursos que por ahí en otros espacios que hemos hecho como más netamente militantes no hemos tenido, y entonces, por ejemplo, la asociación con la universidad permite que seamos parte de un portal que se llama América Lee. América por América Escarfó, la que era pareja de Severino Di Giovanni, porque bueno, el CEDINCI tiene mucha tradición anarquista, y en América Lee están escaneados un montón de publicaciones, página por página, y se pueden leer. Entonces, como nuestro programa participa de eso, hay publicaciones feministas y publicaciones LGTB que están enteras, como el Boletín La Hora, como Barullera, como Persona, ¿no? Como las publicaciones de la CHA, y se pueden leer entrando al sitio web desde cualquier lugar. Y lo último que hemos logrado como programa es un pequeño subsidio, un convenio ahí, para digitalizar parte del material que tenemos guardado físicamente, que no son publicaciones. Entonces ahora tenemos un sitio web propio donde están escaneadas fotos, pins, banderas, otras cosas, ¿no? Y bueno, y anotadas también, porque lo otro que nos importa mucho es remarcar que los propios activistas somos un poco la memoria viva que acompaña a esos archivos documentales y que le da sentido. Por ahí un volante dice una cosa, pero cuando alguien te cuenta todo el contexto en el que se hizo ese volante, cómo circuló y lo demás, ese volante tiene mucho más significado. Entonces nos importa mucho ir resguardando los materiales que se pueden destruir y además esa memoria oral ir logrando plasmarla y también resguardarla de alguna manera. Así que bueno, en eso es en lo que estamos ahora. Bueno,
Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta convocatoria. Muchas gracias a la facultad, al Parque España y bueno, a todos ustedes también que están acá hoy compartiendo este momento muy importante luego de una pandemia que fue bastante avasallante para todas, todos y todes. Poder estar nuevamente acá juntos es increíble, así que por favor un aplauso para este momento que es importante. Yo pido muchos aplausos, soy de ese tipo de travesti que le encanta el show. Bueno, me presento, para la persona que no me conoce, mi nombre es Lucero, tengo 26 años, soy una mujer trans, soy activista, fui drag queen de la noche, boliche, show, espectáculo. Compartí muchísimo estos últimos años acá con mi compañera Manuela. Mucho trabajo, mucha militancia, mucho taco gastado. Y bueno, la verdad que hoy estar acá es muy importante. Principalmente por lo como comentaba Marcia, este lugar, esta institución fue, la verdad que algo que una persona travesti trans nunca se hubiese imaginado estar acá, poder estar compartiendo esto, poder estar levantando su voz, poder estar diciendo, compartiendo la lucha, la vivencia, compartiendo el dolor que vivimos como disidencia, que vivimos marginadas y un Estado que ni siquiera es ausente, porque decir que es ausente es decir que en algún momento estuvo con nosotras, pero la verdad que no, nunca, la verdad que no. Y estar, bueno, hoy poder decir, estoy acá compartiendo este momento, es importante. Más que nada compartir un poco de lo que es Maricoteca, que es un portal de artistas LGBTIQ+. Ponemos siempre primero la sigla T, que es la de trans, travesti, porque queremos siempre priorizarnos a nosotras, que llevamos esta bandera, que llevamos esta lucha, que llevamos esta resistencia. Ante todo el colectivo siempre nosotras ponemos el cuerpo, ponemos el pecho a las balas, como decía Marcia, de hecho ayer también en el QTP. Y la verdad que Maricoteca es un espacio donde cada artista puede compartir su perfil, puede compartir su trabajo, va desde artistas, individuos, fiestas, eventos, organizaciones, donde pueden compartir su perfil, su trabajo, su militancia en este portal a nivel nacional y latinoamericano. Así que, bueno, muchísimas gracias. Vamos a estar contando un poco de eso, que se va a encargar la señorita acá, Manuela. Yo estoy haciendo la presentación y muchas gracias nuevamente. Vamos, amiga. Qué éxito. Bueno, yo me presento, soy Manuela Bromer, tengo también 26 años. Estoy activando hace algún tiempo, ya hace algunos pocos años, movidas sobre todo nocturnas, que es normalmente donde podemos habitar aquellas personas que salimos un poco del binomio de hombre y mujer. Y nada, compartirles un poco también, como decía mi compañera Calalu, venimos un poco en representación de Maricoteca, que para quienes no la conozcan es maricoteca.org, una página de internet que es una plataforma de difusión y promoción de artistas hecha por artistas y para artistas TLGBTQ+ a nivel latinoamericano. En este caso lo que venimos a charlar en específico es sobre el trabajo de archivo histórico que venimos llevando adelante, que tiene la particularidad capaz, a diferencia de otros archivos, de tener una perspectiva sobre el arte y la cultura, que normalmente son esos lugares donde hasta nosotras mismas, nosotras dos, en su principio haciendo drag, y para muchísimas de todas las compañeras que están y las que no están, siempre ha sido un lugar donde se han podido empezar a habilitar otras discusiones, tanto para la autopercepción como para el empoderamiento de nosotras mismas sobre una sociedad que obviamente, y un Estado, una sociedad y fuerzas represivas también, que siempre ha sido un trato muy discriminatorio y segregante. Entonces, ¿cómo? No, por favor. Entonces, como en relación a eso, lo que venimos haciendo es un trabajo tanto con organizaciones que
rescate en archivo histórico, como también personas particulares que nos van acercando diferentes informaciones, diferentes archivos. Hoy en día empezamos a tener una recopilación en una sección que se llama Faros, en una poética también que trata como de nombrar aquello que ilumina el camino de muchas de nosotras, sobre todo también para empezar a poder recopilar en nuestra historia y en nuestra memoria artística, donde normalmente sentimos que cada cierta cantidad de tiempo esto se reedita y parece que las que recién arrancamos a hacer algo somos las primeras que lo hacemos, y eso corresponde muchísima energía y tener que romper muchísimas cosas, y en el solo hecho de poder saber que hay un montón de propuestas que han existido, capaz podríamos formarnos y armarnos desde otro lugar. Así que nos parece eso muy importante. Y como les decía, hoy en día lo estamos llevando adelante con organizaciones, lo estamos tratando de llevar adelante con el Archivo de la Nación y entre miles de organizaciones que se encargan de eso, pero el día de mañana, y sobre todo pensando en esta perspectiva latinoamericanista que tiene la plataforma, es que el día de mañana se puedan empezar a encargar hasta los mismos usuarios de la página en empezar a cargar aquellos archivos como, no sé, acá se me viene siempre mucho el ejemplo acá en Rosario de un perfil de Rita la Salvaje, que nos cuente quién fue, qué hizo, dónde participó, cuál fue su vida, su historia, y así como, digamos, Rita la Salvaje, como capaz un ejemplo muy claro y capaz muy conocido, empezar a poder armar esos entramados con un montón de otras compañeras y otros compañeros que no los tenemos. Así que nada, eso es un poco el principio de esto. Bueno, gracias. Y pasando ahora sí a una parte más de preguntas como más puntuales, retomando lo que decía María Luisa, a mí me gustaría preguntarles, podemos empezar si quieren por Marcia, ¿cuáles fueron y cuáles siguen siendo las dificultades al momento de pensar y de plantearse las memorias individuales y colectivas de las sexualidades disidentes? Sobre todo tomando esto que decía María Luisa, de la dificultad en términos de la pérdida de archivo, ¿no? Bueno, tal cual como decía anteriormente Sol, nosotras en este momento estamos en pleno proceso. Nosotras hace un año que estamos recolectando audiovisuales de las mujeres trans de aquellos años, pero también de las actuales los estamos haciendo porque la finalidad nuestra es entrar en todos los espacios de una sociedad, porque nuestro archivo lo que queremos es que sea un archivo abierto, que pueda ser utilizado, que no termine adentro de un museo, sino que pueda inserirse en todos los sectores de la sociedad. Por eso que también remarcamos mucho la importancia de que sea regional, porque nosotras venimos también de otras leyes, de otras historias, como la que les conté recién. Anteriormente estábamos presas acá atrás, detenidas en un pabellón que era solamente para nosotras. O sea, se nos hace difícil también porque muchas de nuestras compañeras hoy ya no están más, pero igualmente mucha gente se está arrimando ahora en estos momentos, que estamos más visuales, que ya hace un año que estamos trabajando y nos dona también mucho material. Y bueno, eso, pero estamos en eso. Sí, y en ese sentido, por ahí pensando en lo que son dificultades de este proceso, por ahí con el archivo sostenemos que el hacer memoria en clave no cis heterosexista ya supone como todo un desafío en sí mismo, ¿no? Porque, bueno, aquí en Argentina pensamos con los movimientos de derechos humanos, con las abuelas y madres de Plaza de Mayo a la cabeza, quienes adherimos y admiramos también muchísimo en esa lucha, se llevó adelante todo un proceso por visibilizar los horrores de la dictadura y arrancar todo un proceso hacia la memoria, la verdad y la justicia, pero que lamentablemente siguió respondiendo a aquellas estructuras cis heterosexistas sobre las cuales habitamos y nos atraviesan indudablemente. Entonces, en ese sentido, las chicas muchas veces lo llevan a todos lados a eso de decir, bueno, nosotros tuvimos que irrumpir en la memoria.
reclamando una parte en algo en donde justamente no se tenía parte. Y en este proceso, que también lo dice mucho Carla Ojeda, quien integra también el archivo, bueno, hacer memoria en travesti y trans pone de relieve una dictadura en plena democracia, ¿no? Pensemos en la existencia de los códigos contravencionales y los edictos policiales que caen en 2010, es decir, hace 11 años, o tenemos una ley de identidad de género que va a estar cumpliendo 10 años recién el año que viene, ¿no? Entonces, de alguna forma esa persecución, esa exclusión, esa marginación, hasta el día de hoy lamentablemente se persiste mientras no exista un Estado que pueda asumir el lugar que le compete y abordar la cuestión desde, consideramos, lo que son las políticas públicas integrales hacia la comunidad. Entonces, creo que hacer memoria en una clave no cis heterosexista ya supone como todo un desafío en sí mismo. Bueno, a nosotros nos toca un poco empezar a esto que yo les comentaba antes. Nosotros, si bien no somos un movimiento, somos un movimiento contemporáneo, nos toca mostrar de que siempre estuvimos. Entonces, decir, bueno, no dejar en voz de otro lo que nos corresponde decir a nosotros, porque nuestras vivencias nos cruzan literalmente el cuerpo y encontrar, por ejemplo, varones trans que han estado presos con 56 años y que tienen un montón de problemas de salud porque le ha pasado prácticamente lo mismo que a las chicas. Varones de 60 años, hay uno acá en Rosario, y decir, bueno, che, vieron que estábamos, y estábamos por ahí escondiditos atrás en la marcha, y las que le han puesto el cuerpo habían sido otras personas. Y la función más importante dentro de todo esto es visibilizar, porque lo que no se ve no existe. Y si no existe, no se generan políticas públicas, no tenemos agenda, no tenemos posibilidades de nada. Así que la función más importante dentro de todo esto de generar memoria es generar derecho y darle herramientas a las futuras generaciones. Bueno, yo creo que dificultades hay muchas y de distinto tipo en relación a cómo hacer memorias LGTB. Yo creo que lo primero es qué es lo que se piensa como una memoria válida, ¿no? Y creo que ese es como un gran nudo ahí, porque cuando hablamos de faltas de derechos es porque no hemos sido consideradas personas válidas, ni ciudadanas o ciudadanos válidos, ¿verdad? Y así como nuestras comunidades son personas acostumbradas a no tener derechos, también parece que hay un cierto acostumbramiento a que tampoco mereceríamos una historia, a no tener una historia contada con nuestras propias palabras y contada desde nuestros puntos de vista particulares, ¿no? Porque esa es la otra cuestión, digo. ¿Qué es lo que vale la pena preservar en esa memoria? ¿Solo un gran relato, un relato único? Claramente no. Entonces no podemos hacer nada que sea útil, que sea representativo de una historia de nuestras comunidades y de nuestros movimientos, sino estamos también con la disposición a lidiar con las dificultades hasta de nuestras propias relaciones personales y militantes, ¿no? De poder preservar las voces, mostrar las voces de la gente con la que hemos coincidido y de la gente con la que no hemos coincidido, de las grandes organizaciones y de los pequeños grupos efímeros. Nuestro archivo no se refiere exclusivamente a la época de la dictadura, sino en general a la organización, ¿no? A lo que han sido los grupos más grandes, más chicos, duraderos, efímeros dentro del movimiento LGTB. Y tratamos de recopilar todo tipo de cosas y nos encontramos un poco con, bueno, hay partes donde falta, pero no solo falta material de la dictadura, falta material de después, porque mucha gente también tenía vidas semi en el closet, semi no, entonces tampoco podían tener los volantes en su casa, o esto que digo, cosas que fueron tiradas, o gente que no se anima a contar la historia de vida que tuvo,
¿no? Por ejemplo, uno de nuestros compañeros, que ahora no está en Sexo y Revolución, pero que fue uno de los fundadores, es Juan Queiroz. Juan es un tipo que hace un laburo de archivo gigantesco, trabaja mucho, y una de las cosas en las que es francamente excelente es en lograr que la gente le cuente cosas. Y que le cuente cosas a pesar del miedo. Digo, hay generaciones enteras que han encarnado el miedo a que se revelara su sexualidad. Y entonces les cuesta mucho hablar, les cuesta mucho contar las cosas que atravesaron, ¿no? Y entonces, digo, poder pasar sobre esos miedos es una de las dificultades, poder encontrar que alguien consideró que valía la pena guardar tal papelito es otra de las dificultades, ¿no? Por eso también de algunas organizaciones tenés mucho material, porque mucha gente los conoció y guardó, y de otras, bueno, no, digo, hay publicaciones de las que quedó una sola colección completa, ¿no? Y eso es un montón, porque también te muestra, cuando guardamos los volantes, cuando guardamos las publicaciones, estamos mostrando también nuestra historia cultural, nuestra historia política y nuestra historia cultural. Hay un montón de debates ahí. Hay relatos eróticos, hay humor, hay historias de vida, hay la discusión legal del momento, pero hay la discusión con otras cosas también, con el sistema médico, con la salud mental. Digo, la presión no es solo el Estado que te manda la policía, es también qué nos hicieron los médicos, qué nos hicieron los psicólogos. Todo eso también aparece en las publicaciones, resistencias, creatividades. Hay un montón de arte metido ahí también. Entonces, esas cosas son parte de las dificultades que también enfrentamos. Bueno, eso, ¿no? Definir qué es lo que se incluye en una memoria y qué no, cuáles son las voces. Nosotros en general tratamos de mantener un archivo abierto en el sentido de no construir un único relato de esa historia, sino una cosa más bien polifónica, con contradicciones. Si borramos las contradicciones que tuvimos, no sirve tampoco, ¿no? Y un poco también es la cuestión de pensar cuál es el objetivo de hacer esas memorias. A mí me parece que hay un objetivo que es de justicia, que es lo que plantea la compañera, mostrar las perpetraciones, las vulneraciones de derechos y exigir reparaciones también sobre eso. Ese es un objetivo de justicia y es, si se quiere, un poco hacia la externa, ¿verdad? Hacia la sociedad, hacia el Estado. Pero hay otro objetivo más hacia la interna de nuestras propias comunidades, que es poder construir historia y genealogía. Es tremendo encontrar que un montón de activistas más jóvenes dicen, bueno, pero no hay nada, pero no hubo nada, no encontramos nada. Bueno, no, la verdad es que hay un montón, hay mucho que se ha preservado y hay muchísimo que se ha hecho. Entonces, hay cosas documentales y hay cosas de historia oral. Pero la verdad que nuestro movimiento tiene una historia de organización súper rica, súper diversa, donde hemos probado muchas cosas, hemos pensado muchas ideas, intentado alianzas, estrategias, hubo cosas que funcionaron, cosas que no. Todo eso es parte de nuestro acervo cultural histórico común. Entonces, construir genealogía para mí es uno de los, o la posibilidad de abrir eso, es uno de los objetivos de hacer memoria y es más como hacia adentro, digo. Son cosas que no son excluyentes, queremos todo, queremos la reparación y queremos también nuestra historia, pero digo, te vas encontrando con distintas dificultades según donde pones el foco y son muchas. Y a todo eso es a lo que hay que atender, ¿no? A nuestros propios sesgos, a nuestras propias parcialidades, también tomarlas como una dificultad, plantarse a hacer archivo de una manera generosa, y a poder lidiar también con eso, con el miedo, con la desconfianza, con el daño que ha quedado muchas veces y con construir esta sensación de, bueno, tenemos una historia y unas historias de vida que también merecen ser contadas, ser preservadas, ser transmitidas. Esa construcción de valor, eso también es orgullo. El orgullo también está ahí, todos los días en preservar esas memorias, creo. Gracias. Bueno, una de las principales dificultades que fue y que sigue siendo es el silencio ante nuestra comunidad. Como decía acá el compañero, lo que no se habla no existe. La negación de poder ser quienes somos. Hoy en día también como juventud travesti trans seguimos viviendo el estigma social de caminar por la calle, de no saber si vas a volver a tu casa, si te van a matar, si tu amiga sigue viva, de qué es lo que fue de ella. Y lo importante también es seguir este camino, seguir el camino que anteriormente las compañeras hicieron para que hoy pueda decir, bueno, tengo mi documento, tengo la posibilidad de anotarme en un cupo laboral y seguir también para la que viene, para la que sigue, porque está bien, yo hoy tengo 26 años, pero hay chiquitas ahora de 17, de 18, 19 años que
tienen que seguir este camino y tienen que ganar el derecho de estar plantadas y seguir con una identidad y estar orgullosas de levantar la bandera. Así que principalmente una de las dificultades es el silencio y la negación. Sí, también teniendo un poco como en cuenta los procesos de recopilación de archivos históricos y demás, y nosotras, por lo menos desde Maricoteca, tomamos un poco este cónclave de la Maricoteca, ¿no? Pensar en esos lugares tuguriosos, oscuros, donde normalmente durante muchísimo tiempo y hasta el día de hoy, normalmente son los lugares donde nos podemos encontrar, donde podemos compartir, donde podemos tejer, donde podemos desear, donde podemos ser deseadas, donde podemos ser muchas veces en un porcentaje mucho mayor que en otros ámbitos de nuestra vida. Y también teniendo en cuenta que desde ahí se crean un montón de relatos, se generan un montón de perspectivas que nos ayudan muchísimo también a poder lidiar contra las imposibilidades de los medios externos, las imposibilidades de nuestras propias compañeras, del Estado, de las instituciones que van moldeando, por así decirlo, nuestra existencia en el caso de no arrebatárnosla. Y en ese sentido, las mayores dificultades, tomando un poco lo que decía también acá la compañera, me parece que es al estar silenciadas nosotras y siempre estar marginadas de alguna u otra manera desde lo simbólico y lo cultural, ocultas también, muy bien compañera, va sucediendo esto, que es un proceso más bien subjetivo, me parece que es donde nosotras mismas no podemos darle el lugar que merece las cosas que hacemos, o las que hacen nuestras compañeras, o las que hicieron nuestras compañeras hasta hace no tanto tiempo. Eso va perfilando, por así decirlo, la forma en la que se sigue silenciando, porque es un proceso bastante retroalimentativo en ese sentido. Si nosotras pudiéramos pensar nuestros actos éticos y estéticos, en palabras de Nacha Guevara, un poco las producciones culturales y artísticas y el mariconeo, el travestismo que hacemos porque tenemos ganas de hacerlo, porque vuelvo a repetir, es un lugar desde donde podemos generarnos a nosotras mismas y podemos encontrarnos a nosotras mismas. Y ese proceso, al no poder estar valorado de esa forma, me parece que es lo que nos imposibilita a nosotras mucho también de poder armar nuestros propios relatos y poder contar nuestras propias historias. Porque simple y sencillamente no las sentimos importantes. Porque simple y sencillamente no creemos que sean algo que a muchas otras inspira para poder seguir estando, para poder seguir creciendo, para poder seguir generando, para poder decir, mirá, esta marica loca se juntó con una y se puso a hacer este peripé en algún lugar, y esa también inspira a otras, y esa llama sigue pasando y sigue existiendo y se sigue generando y se sigue alimentando, pero siempre de manera subterránea, siempre de manera silenciosa, siempre cada X cantidad de tiempo se reedita, vuelve a parecer que nunca existió nada. Y en ese sentido me parece que una de las dificultades más importantes es interna y es nuestra por estos medios externos, digamos. Hay un poco, me parece que es interesante lo que fueron diciendo en relación justamente a esto de la genealogía, del pedido de justicia en relación a esas memorias también silenciadas. Y una de las cosas que también charlábamos en el seminario es esta cosa que tiene un poco que ver con lo que compartían recién desde Maricoteca, de convertirnos en nuestras propias especialistas de nuestra historia. Vieron que todo el tiempo estamos esperando que otros, o que la academia hable, o que el Estado diga algo en relación a nosotros como comunidad, y muchas veces esperamos a ver cómo nos miran, qué dicen de nosotros. Bueno, y me parece que uno de los desafíos interesantes es, bueno, convertirnos nosotros mismos en nuestras propias especialistas en relación a eso que queremos decir, que tiene que ver con esa historia. Digamos, ser también mucho el puente también generacional en esto que planteaba recién María Luisa, como que no hay nada, ¿no? También aquellos que por ahí nos empezamos a hacer algunas preguntas en los principios de los 2000 que te decían, no, esto de la diversidad sexual recién empezó en los 90. Vieron que se decía eso, ¿no? En los 90, recién cuando empezaron las marchas del orgullo. Bueno, pero para hacer una primera marcha del orgullo tuvo que haber
historia detrás. Es imposible pensar que recién en los años 90 comenzaron nuestras existencias individuales y colectivas, ¿no? Y por eso un poco la pregunta para ir cerrando para cada experiencia es esto, bueno, cómo nuestros planteos colectivos en relación a las memorias LGTBIQ dialogan o no, digamos, con el Estado. Y con el Estado pensándolo también más ampliamente. También estamos en una universidad pública, ¿no? Y cuando muchas veces comienzan los planteos de la historia en general y no nos encontramos reflejadas en esa historia general, bueno, ¿qué estamos estudiando también, no? Y entonces esa es un poco la pregunta de, bueno, cómo nuestros planteos dialogan o no, digamos, con el Estado, no solamente en esto del planteo de la fuerza represiva, sino en todas las instituciones del Estado, ¿no? Bueno, yo pienso que realmente es la memoria la que le abre la boca al Estado para que pueda dialogar. Porque nosotros de que estamos y que hemos iniciado este proceso de abrir una memoria aquí en la provincia de Santa Fe, local aquí en la ciudad de Rosario, por eso siempre destaco la importancia de que sea regional, el mismo Estado se arrimó hacia nosotras. Diferentes entidades del Estado se han arrimado hacia nosotras, nos mantuvimos siempre independientes porque creemos en eso, sobre todo. Entonces ahí nos dimos cuenta que también es una herramienta, y hablo de una herramienta porque nosotras, si bien yo soy una de las reparadas y siempre tengo esta discordancia en hablar de reparada porque nunca podrán reparar el daño que nos hicieron a nosotras en aquellos años y en el después de la dictadura también, porque no todo terminó en la dictadura y es por eso que hoy estamos también trabajando sobre eso. Hay compañeras de 50, 40 y 35 años que también sufrieron lo mismo que nosotras. O sea, la dictadura para nosotras no terminó en el 83. Es más, yo emigré en el año 87, ya estábamos en democracia. Es por eso que hoy la memoria, que muchos piensan que no es tan importante, es sumamente importante porque le abre la boca al Estado, el Estado que estuvo ausente. Y hoy no puede estar ausente porque tenemos las pruebas. Por eso cuando yo hablo de que en las memorias está escrito el presente de una emergencia que tiene la comunidad trans. Porque hoy, si una persona trans de 40 años tiene que esperar otros 40 años para este cambio cultural, llega a los 80. O sea, porque yo tuve que esperar 40 años para que se me reconozca mi identidad. Y yo no podía pasar por este mundo sin dejar este granito de arena aquí, en mi ciudad, en mi localidad y en la provincia de Santa Fe. ¿Por qué remarco en la provincia de Santa Fe? Porque tuvimos otras leyes. Sufrimos otras cosas, aquí existió la Liga de la Decencia, que en otros lados no estaba, y un montón de otras cosas que nosotras en la parte de investigación de nuestro archivo lo está haciendo. Es un trabajo arduo, lento, y como dice la señora también, no es fácil de que la gente hable, porque a mí también me costó hablar. Yo todo ese recuerdo y ese feo momento pude transgiversar lo que fue el peor momento de mi vida y transformarlo hoy en una memoria, que estaba allí guardado, abajo en un armario chiquitito, en aquel cajoncito lo tenía guardado, y lo saqué en ese momento. Y después dije, si yo saqué este recuerdo, todo lo que me costó a mí y todo lo que le cuesta a las demás compañeras, es difícil que hablen nuestras compañeras, no es fácil. No es fácil, pero por todo el daño que nos han hecho, por toda la negación de nuestros derechos, que no es ni más ni menos que los mismos derechos de cualquier persona integrante de la sociedad, para que de una vez por todas nosotras podamos ser miembros de una sociedad A, no B ni C. Y hoy se está viendo todo eso, pero no tenemos más tiempo. Bueno, para agregar un poco, a sumar a lo que dijo Marcia, desde el archivo nos paramos y establecemos también un diálogo con las políticas de reconocimiento y búsqueda de reparación hacia el colectivo. Y bueno, como bien también contaba Marcia, en ese sentido no es casual de que ella esté hoy acá. Como bien les contaba, las compañeras que son sobrevivientes de esa época lo son porque se tuvieron que exiliar del país.
Y bueno, es muy interesante también rescatar cómo se daban esas, porque hacían cadenas para posibilitar, ¿no?, el hecho de salir del país, entre ellas. Y no es casual también de que regresan al país a partir también de toda la lucha del colectivo y al pararse como interlocutores también frente al Estado y poder haber logrado una ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género. Entonces, bueno, es en ese marco que muchas de ellas retornaron al país. Y eso también... ese diálogo y esa lucha frente al Estado es la que también posibilita el hecho de que hoy podamos estar llevando adelante este proyecto. Proyecto que consideramos una herramienta fundamental para los derechos humanos en el sentido de que no buscamos que sea una memoria solamente en un sentido simbólico, ¿no? Si bien creemos que es sumamente importante, como decía Marcia, la memoria que hacemos es una memoria latente porque late en cada falta. Y es ahí en donde la necesidad, ¿no?, de la memoria y esto que decía Marcia de le abre la boca al Estado. ¿Por qué es el fundamento y por qué es la base desde ahí de la elaboración de cada política y la construcción de cada derecho, ¿no? Por ahí se piensa de esto de la memoria, los archivos, como algo de, como decía Mar, de los museos o de algo olvidado o de algo viejo. Y no, bueno, las memorias de las chicas, de los chicos vive eso todavía en cada falta y es por eso que le creemos una herramienta fundamental para los derechos humanos y para plantarse como interlocutores frente al Estado. Pero también, y esto fue algo que lo traía Carla anoche en la apertura de la Semana del Orgullo, que no es solamente un reclamo hacia el Estado, que la lucha es de las compañeras y de los compañeros trabas y trans, pero también ahí hay algo que nos cabe como sociedad, una cierta también responsabilidad, y en ese sentido es que ella anoche invitaba a hacernos también parte de la lucha y asumir lo propio y hacer parte, ¿no?, también de esa lucha. Entonces, bueno, en ese sentido creo que es fundamental atender, ¿no?, a eso. Sí, frente al Estado, pero también con la sociedad toda. Y es por eso que también nuestro laburo es un laburo que se pretende transversal, en articulación con las instituciones educativas, con las instituciones artísticas. Así que bueno, en ese sentido me parecía por ahí también importante agregar a todo esto que bien decía Mar. Bueno, yo pensando un poco lo que las chicas venían diciendo y que uno le atraviesa, también quería agregar esto del ser visible. Hay un tipo que admiro muchísimo, que es Carlos Jáuregui, y que dijo en algún momento, en una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política. Y nos ha costado muchos años tomar ese rol político frente al Estado. Yo creo que en este momento el Estado lo vio y no dejamos poner en manos ni en voz de otro. Y eso creo que es lo que marca la diferencia. Por eso es tan importante reconstruir toda nuestra historia y mostrar que nunca hubo nada diferente bajo el sol. O sea, siempre estuvimos y que realmente estamos y tenemos las mismas necesidades y derechos que el otro. Bueno, acá ganó un montón de amigues. A mí me resulta muy delicada la situación de cuál es la relación de las memorias LGTB con el Estado. Tengo como mucha desconfianza en relación a eso. Me parece que hay distintos tipos de riesgos, me parece que ha habido iniciativas como en su momento del Ministerio del Interior de la Nación de hacer una especie de museo LGTB, que me parece que el problema fundamental que entraña ese tipo de cosas es que esos materiales documentales que constituyen la historia de las comunidades y de los movimientos quedan fuera de nuestro alcance. Ya no podemos acceder libremente y tampoco podemos tomar decisiones sobre eso. Entonces la pregunta es,
quiénes tomarían las decisiones sobre esas memorias LGTB. Y no es una crítica a los compañeros LGTB que trabajan en el Estado, que son empleados públicos, sino a quienes tienen realmente el poder de la toma de decisiones en estructuras muy superiores. ¿Cuál sería el relato que haría ese Estado? Digo, ¿ese Estado reconocería todas estas violaciones flagrantes de derechos humanos cuando todavía no está desmantelado, por ejemplo, el aparato policial que las perpetra? ¿Qué grado de contradicción hay en eso? En decir, bueno, ok, sí vamos a hacer un museo, pero mientras tanto la policía sigue haciendo premios ilegales a las personas LGTB. Es un poco complicado eso, porque les permite una pátina de que están haciendo cosas, de que sí cumplen ciertos estándares, cuando en realidad no. En el activismo LGTB ha habido también una discusión, porque ha habido distintos grupos que han promovido que distintos niveles del Estado, sobre todo provinciales o municipales en varios lugares, declararan el 7 de marzo como el Día de la Visibilidad Lésbica. Y para otras activistas eso es muy complicado, porque la verdad es que es un día de lucha, porque asesinaron a una compañera nuestra. No nos sirve de nada que el Estado tome un día del movimiento, un día de denuncia de la lesbofobia con sus violencias extremas, para decir, ah, sí, ok, lo declaramos de interés municipal, y el Estado sigue teniendo una cantidad de acciones que vulneran nuestras existencias cotidianas. Porque yo discrepo de esto de que el Estado estuvo ausente. Ojalá hubiera sido así. Creo que el Estado está muy presente. Lo que pasa es que está presente de maneras nefastas para nosotras. Digo, cuando el Estado te reprime, el Estado está presente por la negativa, pero está presente. Y está presente también en muchos otros contenidos culturales. Digo, el Estado tiene un proyecto de nación, tiene un proyecto de sociedad y lo pone en marcha a través de sus instituciones. Entonces, desde unas memorias muy manejadas por el Estado, por ejemplo, creo que uno de los datos sobresalientes que aparecería como parte del movimiento LGTB es la ley de matrimonio igualitario, que es perfecto para el proyecto de la sociedad y que fue una lucha de una gran parte de nuestro movimiento, pero no de todo el movimiento. Hubo muchos activistas que la verdad estábamos en contra de la figura del matrimonio igualitario. No queríamos matrimonio, queríamos otro tipo de reconocimiento de los arreglos de vida sexuales, afectivos y económicos con los que nos organizamos. Hubo mucha gente que quedamos afuera. No nos sirve el matrimonio, no nos solucionó a todes por igual. Entiendo que para mucha gente fue un reconocimiento justamente esto de cultural, de dignidad, de valor, de igualdad. En ese sentido más simbólico, a mucha gente les sirvió. Pero en sentidos materiales a mucha gente no nos servía. Y de hecho hubo mucha gente que se casó sin querer casarse porque no había otro tipo de vías de acceso a ciertos derechos y eso no tenía nada que ver con la forma en la que viven sus vidas. Entonces, ¿qué pasa con esas voces minoritarias? ¿Qué pasa con los lugares más de resistencia, más revulsivos sexualmente en nuestras organizaciones, que han tenido otros discursos, que han tenido otras prácticas, que son barridas por una mirada higienista del Estado? Entonces eso se perdería y toda una parte del movimiento, toda una parte de la historia nuestra, toda una parte de las reivindicaciones y de los modos de organizarse, que serían muy incómodos, quedarían dejados de lado, que son justamente los que han sido más cuestionadores. Digo, y en cosas que parecen como muy saldadas tampoco es así. Por ejemplo, se supone que están reconocidas nuestras familias. No, ni un poco. Sí, yo finalmente pude anotar a mi hijo con 2 madres, la otra madre también está inscripta. Pero no, un montón de situaciones de familias LGTB que se salen de ese esquema que sigue siendo presentado como el ideal al que deberíamos tender, de parejas monogámicas reproductivas. Bueno, muchas de nuestras familias no encajan en eso de ninguna manera y siguen sin tener reconocimiento. Entonces es delicadísima la relación con el Estado. Hay una parte donde sí, es correcto, merecemos ser parte de una historia pública como todo el mundo, sí, merecemos que haya recursos públicos destinados a preservar eso, la transmisión de nuestra historia, de nuestra memoria, pero es delicado, ¿no? Entonces, no es que no digo que no, pero digo, hay que pensar muy bien cómo. En ese sentido, como el Estado no es una cosa monolítica, para mí una de las salidas es la universidad pública. La universidad pública también es el Estado y la universidad se maneja con lógicas distintas que las que tienen, por ejemplo, los ministerios. Los ministerios tienen un recambio de funcionarios que, bueno, depende de otros factores y que no siempre van a tener la misma mirada o el mismo interés y hasta el mismo cariño por lo que se está preservando en esos archivos y en esas memorias. No le van a dar el mismo valor. La universidad es una instancia, la universidad pública es una instancia mucho más abierta, donde circulan no están solo los investigadores y los docentes, además están los estudiantes y además están mucho más abiertas a la comunidad. Están los cursos de extensión, están estas actividades. Hay otra forma en la que se entra y se sale de la universidad, que sigue siendo el Estado, que tiene otros intereses, que tiene otro interés en preservar también las cuestiones documentales, las voces, en el pensamiento, que me parece que es un ámbito mucho más adecuado, porque es cierto que hay una parte del Estado que sí necesitamos en esto que yo decía antes, hay muchas cosas que se han perdido en los archivos personales. La gente no tenía recursos
y perdió sus archivos personales. Entonces hay algo de la preservación que sí requiere de otro respaldo. Pero en ese sentido, digo, yo miraría muy bien dónde, con qué partes del Estado y de qué manera. Y apostaría mucho más a las distintas instancias por ahí universitarias o de otro tipo, así, pero como abiertas, con otro, donde pueda participar activamente la comunidad y no solo funcionarios ejecutivos de gobierno, sino una cosa más comunitaria, más abierta. Eso me parecería mucho mejor para que no perdamos eso, el acceso a nuestra propia memoria y la toma de decisiones sobre nuestra historia. Gracias. Sí, bueno, tomando un poco lo que decía acá la compañera, y es una discusión que tanto es personal mía como también la comparto mucho con compañeras de la organización, que es un poco esta idea que empezamos a manejar hace no mucho tiempo de empezar a ocupar los espacios que siempre nos fueron negados, sobre todo hablando de los espacios estatales, ¿no es cierto?, y de las tomas de decisiones para tanto nuestras poblaciones como para la población toda en general. Y también está muy bueno esto que trae a colación porque es algo que yo también como a veces lo pienso un poco y que es, hay que ocupar todos los espacios, pero en el fondo las problemáticas suceden por la dinámica misma del espacio, digamos, por la dinámica misma del Estado. Y nuestra presencia, si bien puede generar un cambio importante, es necesario en ese sentido problematizar la función misma y la disposición misma que tiene el Estado y los espacios a ocupar. Si no, estaremos reproduciendo y volviendo a reeditar estas mismas problemáticas de alguna u otra forma más o menos enroscada. Y con respecto a lo que es en Maricoteca, nuestra vinculación con lugares del Estado es muy pequeña. Tenemos normalmente como buenas tejedoras de la noche, es como, ay, tengo un contactito que está acá y otro contactito que está allá y este que me puede tirar esta información. O sea, de manera muy escueta, obviamente, porque que normalmente, primero principal, en ese sentido sí es ausente, es presente para lo que tomaba la compañera, obviamente, que es reprimirnos y negarnos la existencia. Pero es ausente a la hora de poder plantearnos una generación de relato o una generación o una proliferación de nuestros propios relatos, también un armado de nuestras propias vivencias y de nuestras propias historias en nuestros propios términos. Sobre todo para lo que es el acervo cultural marica, LGTBIQ+, perdón, se me va. Es bastante complicado por esto mismo que veníamos diciendo hace un rato, digamos, esta falta de reconocimiento que hay por parte del Estado y por parte de las instituciones y que la llevamos después nosotras al cuerpo mismo sobre las diferentes expresiones, sin ir más lejos, digamos, y tomando un poco también que ahora dentro de un rato vamos a hacer un ballroom aquí en la Facultad de Derecho, con la cantidad de cosas que eso puede significar y con la cantidad de cosas que uno le puede reclamar desde estos ámbitos. Sin ir más lejos, digamos, nosotras realizamos prácticas durante los domingos, por ejemplo, en la Plaza Libertad, y nos pasó que el sábado había ganado la Copa América Argentina. Alrededor de 1 millón de personas se habían juntado en las inmediaciones del Monumento a la Bandera y me encanta, me parece bien, no voy a entrar en esa discusión del fútbol. Pero al otro día, en una plaza, éramos no más de 12 putos locos. 12 putos locos, trabas, tortas, todo. Y bailando un poquito y ensayando, practicando, tomando un mate, hablando. Y fueron las fuerzas de seguridad de ese estado tan presente que nos quiso sacar también. Entonces, como, ¿a qué voy con esto? Ni siquiera le pasa a los grupos de zumba o de salsa. Le pasa a las maricas, le pasa a las tortas, le pasa a las trabas, por nuestra identidad y por lo que claramente simboliza para otras personas, digamos. Y en ese entramado es muy escueto, sobre todo el acceso a nuestra propia información artística, sobre todo a nuestra propia información sobre las cosas que han hecho otras compañeras alrededor de la cultura. Siempre es de manera escueta, siempre es un dato que tiene una, que tiene la otra, que la vio a esta ya en Gótica en su momento, que se tiraba del techo y que hacía lo otro. Y es siempre desde un relato sumamente como que tiene esa falta que el Estado claramente no está dispuesto a curar.
Sí, totalmente también. Eso de la emergencia cultural que vivimos hace un montón de tiempo, no es algo nuevo, no es de la pandemia, es algo que venimos viviendo hace muchísimo tiempo, sobre todo acá en Rosario. Bueno, ahí muchísimas gracias primero por, bueno, está bueno, vieron que debatir y abrir las preguntas en relación a esta temática es urgente, digamos, cuando nos empezamos a escuchar empezamos a ver qué puntos en común o no, o con qué cosas acordamos y también qué venimos discutiendo en las diferentes experiencias, digamos, justamente lo rico de trabajar y preguntarnos sobre las memorias en plural, yo lo pondría así, para dejar de hablar de la memoria como el monumento, ¿no? Como esto que hemos aprendido, ¿no? El monumento a San Martín y a todos los monumentos que están, derribarlos en todo caso con las memorias en plural, ¿no? Y en singular también, ¿no? Porque hay diversas formas de poder reconstruir esas memorias de diferentes miradas, desde miradas contrapuestas puede ser y también de miradas muy diversas en sí. Así que primero les agradecemos a los espacios que participaron en este evento al aire libre y también aprovechar unos minutitos también para aquellos que quieran compartir algo en este espacio que tenga que ver con las memorias o también alguna pregunta a alguno de los espacios que están aquí. Así que abrimos un espacio breve también como para después ir dando paso a lo que nos gusta, que siempre es encontrarnos en la fiesta y en el arte. Si hay alguno, puede levantar la mano, podemos llevar el mic. Sin vergüenza. Buenas tardes. Yo, bueno, formo parte del archivo de la memoria de acá. Para mí es muy especial estar en este lugar en particular. Estudié acá, en otro contexto, la Facultad del Opus Dei. Además, en el plano histórico, este edificio era tribunales, hace muchos años. Se conectaba con lo que es el Museo de la Memoria enfrente y Gobernación, que era un centro clandestino. Se conecta toda la plaza por abajo con esto. Hay aulas que todavía conservan las tarimas, los agujeros por donde pasaban los expedientes. Y me quedo un poco con lo que decía María Luisa y con lo que decían mis compañeras. Para mí fue muy fuerte cuando empecé a laburar en el archivo. Las primeras entrevistas fueron en Gobernación, que era el mismo lugar donde las compañeras habían sido torturadas. Conocer ese espacio, conocer la historia, la resignificación de que el testimonio se esté dando ahí. Porque esa es la manera también de construir nuestra historia, porque sabemos que la historia es contada por alguien poderoso, o sea, la historia, y que somos nosotras las que tenemos que resignificar, somos nosotras las que le damos el giro, y que, como pasó a lo largo de la historia, en nuestro caso el relato oral era muy importante, porque era el único, tal vez el único registro que quedaba de un montón de situaciones. Y laburar las particularidades, nosotros creemos fuertemente en las particularidades de lo local. Es una línea muy fuerte que tenemos la Liga de la Decencia, que fue una institución, que es el ejemplo más claro de la complicidad civil, ¿no? Era una organización autorizada legislativamente. Cualquier persona, si consideraba que estabas teniendo una actitud inmoral, podía pararte en la calle hasta que venga alguien a detenerte. El Museo de la Memoria conserva los boletines porque tenían publicaciones. Y entonces para nosotros recuperar eso, o una de las cosas más importantes para nosotras y a mí en lo personal, laburando con Marcia, con Caro, con Carlita, digamos, fue lo poderoso de construir nuestra genealogía en esta actividad. Entonces, cuando pienso en el espacio que me tocó transitar a mí en esta facultad hace un montón de años, en lo que significaba arquitectónicamente y en la distribución y en el laburo, me quedo con un poco con lo que fue diciendo cada compañera, que hay una demanda de justicia en nuestra construcción, en nuestra reconstrucción de la memoria. Hay una manera de... Un poco decía lo que decía Marcia, yo no sé si se repara, no sé si se puede reparar todo el daño que nos hicieron.
Sí hay una demanda muy fuerte de justicia, pero también creo que como siempre, si no somos nosotras las que hablamos, si no somos nosotras las que decimos, si no somos nosotras las que marcamos, si no somos nosotras las que ponemos el cuerpo, las cosas no suceden. Aprendimos eso. Nosotras, las maricas, las tortas, las trabas, aprendimos a sobrevivir aún antes de saber lo que era vivir. Hay algo que está en nuestra genealogía, que es esto. Se transmite con nosotras. Hay una lengua que hablamos que ellos no entienden, porque es nuestro relato y es nuestra construcción histórica. Para mí, ser parte del archivo de la memoria fue muy reparador en lo personal, pero también es eso, es la construcción colectiva de la memoria. Yo otra cosita que quería destacar, porque recién Wally ahí hablaba sobre la importancia del lugar donde estamos, ¿no? La Facultad de Derecho. La Facultad de Derecho donde salen los abogados que el día de mañana quizás nos van a defender. En aquellos años también hubo jueces que en algún momento fueron también abogados y fuimos condenadas por esos abogados también. Eso también la historia lo tiene que saber y por eso la estamos escribiendo y por eso pensamos que tiene que ser regional. Eso quería destacar. Quiero retomar esto que decía la compañera. A mí me parece que es súper importante que haya miradas regionales, pero también miradas donde, bueno, alguien pone más el énfasis en los hombres trans, alguien más en las lesbianas, etcétera. Por eso decía también como una multiplicidad de voces que van como tramando esa historia, ¿no? Porque también siempre nos vienen con esto de, como cuando tenemos muchas organizaciones, ¿por qué no hacemos toda una sola cosa? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué nos tenemos que conformar con una sola cosa y no podemos tener un montón de cosas, ¿no? Necesitamos que proliferen nuestras organizaciones, tener un montón de espacios y poder hacer un montón de cosas distintas. No tenemos por qué conformarnos con una o dos cosas. Tenemos eso, nos merecemos un montón de cosas y nos merecemos también el disfrute de construir estas memorias y estas historias, que también eso nos pasa a quienes estamos involucradas en estos archivos, ¿no? El disfrute de hacer eso. Claro, totalmente, porque también conocemos el fracaso en nuestra sociedad de las monopolizaciones de las cosas. Entonces, la monopolización, ¿qué hace? Minimiza una situación, encajonea las cosas y actúa como elemento propio. Y nosotros lo que no queremos es eso, de que las memorias sean un elemento propio, sino de cada una. Cada una puede articular desde el lugar en donde está, porque si bien las luchas son colectivas, las memorias son regionales. Bueno, vamos cerrando. ¿Les parece? ¿Te parece, Rodri? Bueno, muchísimas gracias por el espacio, por haber estado participando de esto. Esto siempre vieron que cada vez que se cierra alguna actividad siempre se dice que es el comienzo de algo. Bueno, esto es continuación de algo y de mucha genealogía que tenemos, como bien dijeron les compañeros, y para seguir pensando, repensando, discutiendo y proponiendo, ¿no? En esto de lo que acaban de decir ahora último, porque bueno, si algo no tenemos nada, ninguna de las que estamos acá individualmente y colectivamente, es ser estandarizadas, ¿no? No tenemos nada. Bueno, vas a decir, la marica es esto y es esto, la traba es esto y es esto. No, sabemos que nada de eso hay, y por eso, bueno, festejar las diversidades y las disidencias, en ese sentido me parece que es lo importante de estos espacios y de estos encuentros. Bueno, y yo aplaudo que nos estemos encontrando de nuevo cara a cara para hablar de las memorias. Así que un aplauso para todas y todos.